Lindo y hermoso jueves, muchas, pero muchas bendiciones, y estamos llegando al final de esta hermosa parábola. Y hoy, pues como ustedes ven ahí en su pantalla, la parábola del crecimiento de la semilla. O sea, acordémonos que cayó en terreno, tierra buena. Así es de que vamos a ver ese crecimiento y este desarrollo, pues estaremos viéndolo aquí con nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido y gracias una vez más. Muy interesante la parábola del crecimiento de la semilla. Muy interesante, pastor, la lección que hemos estado mirando al transcurso de esta semana. Yo he aprendido bastante, cosas que no entendía porque no le habíamos puesto mucha atención, meternos de lleno. Hoy la estoy entendiendo, la parábola. Por ejemplo, la Escritura nos explica más detalladamente la parábola, cómo la podemos entender, cómo el Señor ilustró con la naturaleza las parábolas. Creo que nosotros tenemos un libro, no recuerdo, que habla y del desarrollo de cada parábola. No recuerdo ahora el nombre de ese libro. Si es así, lleva el nombre como parábolas, el desarrollo de ellas, pero hay un libro, no me acuerdo qué libro es en este momento, pero hay un libro que nos habla detalladamente de cada parábola, el significado para nuestro tiempo, y es muy lindo ese libro porque nos hace reflexionar. Pastor, estaría excelente poder conseguirlo. Sí, yo lo tengo, pero ahorita se me olvidó el nombre. Pero pastor, ¿qué le parece? Vamos a orar para ganar al tiempo. ¿Cómo no? Les invitamos, acompáñenos, vamos a tener una oración para pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija. Señor y amante Padre, gracias Padre, por la sabiduría y entendimiento que tú das a aquellos que realmente quieren recibir, Padre, tu evangelio, tu palabra. Señor, danos, Padre, la oportunidad de estar contigo en el tiempo difícil de la vida y que, Padre, podamos recibir tu espíritu y aún, Señor, tu sello, para que en los momentos críticos sentir, Padre, que tus ángeles están a nuestro lado. Sí, Señor. Rogamos, Padre, tus bendiciones y de tu espíritu para desarrollar este estudio que hoy, Señor, se presenta. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, interesante la parábola del crecimiento de la semilla. Y para esto quiero que nos acompañen, queridos hermanos, a Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta el 29. Marcos 4, 26, versículo del 26 al 29. Gracias, queridos hermanos. Decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Cuando dice simiente, hablando de la semilla, porque de suyo fructificará la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Versículo que continúa. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gracias, queridos hermanos, interesante. Pero miren, lo que vemos en la mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos con Mateo, Lucas o en ambos. Pero ese no es el caso de esta parábola, porque aparece solo en Marcos. El foco temático de esta breve parábola es el proceso del crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. Nosotros como seres humanos, Dios usa instrumentos humanos para predicar el evangelio, y la parte nuestra
es fundamental para predicar el Evangelio. Nosotros, queridos hermanos, solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pero al final, quien añade a la iglesia, quien va a ser salvo, es el Señor. Él es que da el crecimiento. Nosotros solamente somos esos pequeños instrumentos que Dios usa. Pero mire lo que sigue diciendo: los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. Quiero que vayamos rápido a Marcos capítulo 4, 30 al 32. Y decía: ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Versículo 32. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres y estas grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Así es el Evangelio, queridos hermanos. Cuando se siembra, va creciendo poco a poquito. Cuando Cristo Jesús vino a sembrar la semilla del Evangelio, vino a traer nuevas de salvación. Dice que esta parábola se destaca como algo tan diminuto, crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro. La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, Brassica negra, dice, que tiene semilla muy pequeña. Más de 700 de ellas juntas pesan apenas 1 gramo, aunque no son las más diminutas del mundo. Son tan pequeñas, especialmente en comparación con las plantas que produce, que puede alcanzar una altura en 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. Estas últimas referencias aluden al Salmo 104, versículo 12, y Daniel 4, versículo 10 al 12. El Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando crió el mundo, y Daniel 4 representa a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llega a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo itinerante, cubierto de polvo y con sus pequeños grupos de discípulos, pero en la tierra ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. Queridos hermanos, cuando el Señor Jesús vino y llamó al grupo de sus discípulos, eran poquitos, pero a poco se fue extendiendo el Evangelio. Cuando Jesús se fue, dejó encargado el mensaje a los discípulos. Recordemos que en el libro de Hechos dice que eran perseguidos, y donde quiera que iban, hermanos, donde quiera que iban perseguidos los apóstoles, donde quiera que eran perseguidos, y en cada ciudad que llegaban, predicaban el Evangelio. Pablo, donde quiera que iba, plantaba iglesia, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Fue el apóstol Saulo antes de convertirse. Pablo antes de convertirse se llamado Saulo. Antes podría llamarse el apóstol, pastor, a Pablo, ¿verdad que sí? Sí. Fue el que más iglesias plantó, y fue el que se le dio la tarea de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero vemos como al principio el Evangelio, digámoslo, que era una obra pequeña,
pero después se extendió a niveles asombrosos, pastor. Y hoy el Evangelio casi se conoce a todo el mundo y sigue predicando. Y el Señor dijo que al final del tiempo, cuando antes de que Él viniera, el mensaje del Evangelio se iba a predicar a todo el mundo, o sea, que a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y esa es la señal que va a marcar antes de que el Señor venga. Pero lo que me impresiona, pastor, que cómo era tan pequeña esta gran obra y cómo esta obra del Evangelio se ha extendido a niveles magistralmente grandes, a todo el mundo. Hoy todo el mundo puede tener la posibilidad de adquirir una Biblia como esta. Incluso si no puede adquirir una Biblia como esta, bajar la Biblia en el teléfono. O incluso pueden buscar de mil maneras, incluso hay Biblias ya ¿cómo se dice la palabra? Pastor, que uno no puede leerlas, puede estarlas escuchando. Sí, ahora sí que en grabadas, pues. Grabadas. Pero ¿cómo es Dios de maravilloso, que Dios quiere que todo ser humano conozca esta verdad, que todo el mundo conozca la palabra de Dios, que todo el mundo sea salvo, que Él no quiere que nadie se pierda. Pensaba en todo eso, pastor, y pienso que al final, antes que Jesús venga, antes del fin del mundo, yo creo que a todos se va a tener la oportunidad de conocer este mensaje. Todos. Yo creo, pastor, que esta parábola del Señor, como ya decíamos al inicio, es una parábola que parece que va parecida a las otras, como fue esa primera que vimos, ¿verdad? De esta semilla que cayó en tierra buena, tierra mala. Esta parábola nos lleva a nosotros a ver realmente que, como dice, es muy pequeña, pero la verdad es de que también había personas que se sentían muy altas, muy grandes, preferidas, y que de una manera creían que solamente ellos podían mostrar y enseñar las verdades que se había. Y Jesús, ya vimos, llamó a pescadores, llamó a campesinos, personas que ¿quién puede creer en ellos? ¿Quién puede creer en un ganadero si su trabajo es la ganadería? Pero no venga un doctor, un licenciado con un mensaje, porque a ese sí hay que creerle, a ese sí está estudiado. No, el Señor a estos pequeños, en realidad, y como dice, en este árbol, cuando empieza a crecer, ¿qué hace? Que pueden venir hasta pájaros y anidar ahí. Ahí se llena. Y nosotros sabemos que muchas veces estos pájaros son los que de una forma tratan de acabar con aquello verde, aquel fruto. Y es así como puede hacer que el enemigo también vaya a provocar un ataque y a provocar quizás o a influenciar a muchos de que hay que tratar de secar ese árbol. Aunque son personas no estudiadas, no preparadas, no teológicamente, pero son personas que traen un espíritu de Dios, un deseo, un anhelo de llevar a cabo este mensaje. Y no tanto, como ya lo he dicho algunas veces, por un escrito está. O sea, que aunque eso es lo que dan, pero la verdad, más su vida, su comportamiento, su manera, su humildad, cómo es de que ellos viven lo que predican y no otros que predican, pero no lo viven. ¿A quién hay que creer? Porque es una persona preparada, es una persona muy elocuente, pero no vive el mensaje. Entonces, es mejor ver por sus hechos cómo en verdad está
enseñando y cómo vive esa enseñanza. Que eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, miren cómo lo dice la sierva del Señor. Aquí en el libro Consejos para los Maestros, en la página 132. Consejos para los Maestros, página 132. Ella dice: el que dio esta parábola era el mismo que había criado la diminuta simiente. ¿Y quién fue el que formó a este grupo? De aquellos pequeños pescadores, de aquellos campesinos, fue el mismo. Por eso ella dice, le había dado sus propiedades vitales y ordenado las leyes que debían gobernar su crecimiento, e hizo de ella una ilustración viva de la verdad, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. A través de estas parábolas, de esta enseñanza de la naturaleza, de todo aquello que ellos conocían, que ellos podían entender el crecimiento, el desarrollo, cómo se sembraba, en qué tiempo se tenían que regar para recibir la cosecha. De todo y cada paso Jesús les fue explicando. Y ellos pudieron captar ese mensaje, ellos pudieron realmente sentir a través de la naturaleza aquellas lindas palabras que les traía consuelo, les traía paz. Es así como nosotros hoy en día, quizás muchos no conocemos del campo, muchos no sabemos la vida aún de las necesidades. Algunos habrá que hayan pasado su desarrollo a través de buena economía, pero hay muchos que venimos de la pobreza y sabemos lo que hay en la pobreza, sabemos las necesidades que tiene mucha gente, y ahora pues en lo que hoy tenemos, Dios no quiera que nos inflemos y podamos en realidad vivir o querer vivir como los de la alta sociedad, aunque ellos también tienen la oportunidad de venir a estos caminos del Señor. Miremos esta otra cita. Miren cómo dice esta otra cita. Esta cita, que tiene palabras de vida del gran maestro, dice: pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Y ese evangelio se dio, ese evangelio a través de las persecuciones y todo lo que se empezó a dar en el tiempo de los discípulos, salió a regarse, salió a extenderse. Y así es como hoy en día, gracias al Señor, nosotros hemos recibido este mensaje. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. Y es así. En realidad, los corazones humanos, en realidad, muchos están conociendo y sabiendo la verdad que el Señor dio para extenderse, dio para regar, dio para que la gente entendiera lo que en realidad tenemos que ser para poder vivir en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Así es de que hay cambios que necesitamos hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, hacer cambios para poder alcanzar el reino que se nos ofrece. Allá no va a ir ningún orgulloso, allá no va a ir ninguno que realmente sea egoísta, ninguna persona que quiera vivir lo que él quiere, que a quien él desea. No, allá todos nos vamos a ver como a nosotros mismos, allá todos nos vamos a respetar, allá todos vamos a ayudar al otro, al prójimo, allá todos vamos a trabajar con un mismo propósito, no como hoy. Hoy trabajo para mí y solo para mí, y no me interesa lo demás porque yo tengo que salir adelante. Miren, esta última cita dice: Jesús enseñó por ilustraciones y parábolas
sacadas de la naturaleza y de los acontecimientos familiares de la vida diaria. De esta manera asociaba las cosas naturales con los espirituales, vinculando las cosas de la naturaleza y la vida de sus oyentes con las verdades sublimes de la palabra escrita. Y más tarde, cuando quiera sus ojos cayesen sobre los efectos que él había asociado con las verdades, con la verdad eterna, oirían repetidas sus lecciones. Ahora, esto es precisamente lo que hoy en día nosotros tenemos que entender, y que aún esas lecciones podamos nosotros vivirlas para enseñarlas a otro. Así de que hoy yo te puedo decir, ¿qué lecciones has aprendido? ¿Qué lecciones en realidad tú quieres sacar de este estudio? ¿Qué lecciones para ti tiene esta palabra hoy en día? Y si necesitas hacer un cambio, el único que te puede ayudar es Cristo Jesús, y a Él tienes que caer de rodillas y doblegar tu orgullo, doblegar tu corazón y darle al Señor tu corazón para que te lo cambie y te lo transforme. Señor te guarde y el Señor te bendiga.